Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a nuestro octavo podcast de la temporada y en el cual voy a hablar de lo que sucedió con la escuadra de la Gran Manzana la semana anterior, que tuvo 4 encuentros en contra de los Pistons, los Bucks, Mavericks y también los Cavaliers. Una semana que terminó con récord de 2 ganados y 2 perdidos y que comenzó el martes en contra de los Pistons allá en Detroit, en la ciudad motor. Un partido que se veía o se presupuestaba que iba a ser tranquilo para la escuadra de los New York Knicks, porque los Pistons llegaban con la peor marca de toda la NBA, además de una racha de 10 derrotas consecutivas en contra de los neoyorquinos. Así es que los Knicks llegaban como claros favoritos. Sin embargo, había que recordar también lo sucedido en el último duelo entre estas dos escuadras, que de igual manera llegaban los Knicks como favoritos, pero habían dejado muchísimas dudas por el funcionamiento. Habían tenido el control de ese partido y hacia el final los Pistons estuvieron cerca o tuvieron por lo menos la posibilidad de ganarlo en el Madison Square Garden, debido precisamente a esto que les comento, a las deficiencias del equipo. Entonces, a pesar de este panorama que una vez más ponía como a los Knicks con una ventaja, pues la realidad es que había que ver cómo quedaba o cómo funcionaba el equipo ya sobre la duela. Lo terminaron ganando, terminaron aplastando a los Pistons 114-110. En el primer periodo, que fue realmente extraordinario, consiguieron 8 triples y 12 de sus 16 canastas vinieron precedidas de una asistencia, lo cual nos hablaba muy bien de lo que estaba trabajando este equipo y que podía ser una victoria cómoda. En el segundo periodo, como ha sucedido en muchos otros partidos, cayeron otra vez en un bache y ahí se fueron abajo en el marcador, pero afortunadamente lograron recuperar el control y terminaron con la victoria. Una victoria, como les decía, muy cómoda, 140-110. Después de ese bache, la verdad es que ya no hubo un rival como tal. Fue una gran noche de varios jugadores, como fue el caso de Julius Randle, que registró la máxima cantidad de puntos en lo que va de la temporada, 36 puntos. Además agregó 7 rebotes y 5 asistencias. Por su parte, Bronson, Grimes y Barrett terminaron con 16 puntos. Immanuel Quickley tuvo 15 y Mitchell Robinson, que tuvo una semana extraordinaria, ya lo vamos a estar platicando, esa noche consiguió 13 rebotes. Así es que poco que analizar en realidad de este partido, porque más allá del bache en el que cayeron en el segundo periodo, la realidad es que todo fue a favor de los Knicks, una ventaja muy amplia, un partido que se definió muy temprano. Ambas escuadras hacia el final del partido mandaron ya a su segundo, incluso hasta su tercer equipo. Vimos jugadores que no habían estado en la duela mucho tiempo a lo largo de la temporada. Así es que bueno, el partido se definió como se debía haber definido, sin ningún problema. Victoria para los New York Knicks. Sin embargo, ya venían después 3 partidos de manera consecutiva como locales, comenzando por el juego de un día posterior. Estamos hablando de que esto fue el martes. El miércoles se enfrentaban a una escuadra de los Bucks de Milwaukee. Este equipo de los Bucks, que la verdad ha dominado prácticamente a los New York Knicks, llegaba con 4 victorias de manera consecutiva. Habían ganado también, de hecho, 4 de los últimos 5 juegos en el Madison Square Garden. En el primer duelo de esta temporada también lo habían ganado. Así es que era un duelo que se veía bastante complicado. En aquel primer encuentro los Bucks llegaron a estar arriba hasta por 24 puntos. Los Knicks entregaron 17 puntos producto de 12 pérdidas de balón y también 20 puntos en segundas oportunidades, que ese fue el producto de 19 rebotes ofensivos que permitieron los New York Knicks. Así es que pues la verdad es que este partido parecía muy complicado, a pesar de la buena actuación que se había tenido un día antes en contra de esta escuadra de los Pistons. Siempre jugar en contra de los Bucks es muy complicado, entonces este partido se veía así, pero los Knicks tuvieron un buen inicio.
estuvieron arriba incluso hasta por 7 puntos. Y eso fue también gracias a que en un lapso de 4 minutos en ese primer periodo los Knicks no permitieron puntos. Eso, sin lugar a dudas, fue algo que ayudó bastante a mantenerse en el juego en el inicio del mismo. Pero después de eso vino una racha de 9 puntos sin respuesta por parte de los Bucks. Y con eso retomaron la ventaja en ese periodo. Sin embargo, la verdad es que el partido fue muy cerrado. La primera mitad fue con muy pocos puntos. Terminó con un marcador a favor de los Bucks 47-45 y ambos equipos tirando pésimo porque menos del 35% de efectividad en tiros de campo en esa primera mitad. El partido muy cerrado en realidad, lo cual también beneficiaba un poco a los Knicks porque pues la idea era mantenerse en el juego principalmente y se fueron abajo, como ya decía, por 2 puntos apenas al medio tiempo, lo cual era muy bueno. Sin embargo, pues las segundas mitades a veces se han venido complicando y en especial los terceros periodos han sido complicados específicamente en los duelos donde los Knicks terminan perdiendo por diferencias bastante amplias, y de eso también vamos a platicar un poco más adelante. El resto del partido en realidad se mantuvo también muy cerrado, con los Knicks evitando justamente que la desventaja se ampliara bastante, se acercaban cada vez que los Bucks llegaban a tener alguna racha, y de hecho el juego con menos de un minuto por jugar en el reloj, perdón, se empató, lo empataron los Knicks, así es que parecía que iba a ser un partido que pudieran sacar. Sin embargo, una vez más la defensa perimetral terminó afectando, o la falta, mejor dicho, de defensa perimetral terminó afectando el marcador del partido, porque Grayson Allen con un triple con menos de 30 segundos en el reloj le dio la ventaja justamente de 3 puntos a esta escuadra de Milwaukee. Inmediatamente después, no había una necesidad real de ir a buscar de inmediato el triple. Los Knicks podían apostar por una jugada rápida que les diera quizá un par de puntos, ponerse abajo por solamente un punto y después tratar de jugar defensa por algunos segundos. Si no te es efectiva esa defensa, entonces ya cometías una falta, mandabas a la línea y esperabas que en el peor de los casos encestaran los dos puntos y te ponías otra vez abajo por 3 y entonces ahí sí ya buscabas el triple. Si ellos llegaban a fallar alguno de los tiros o los dos, pues tenías la posibilidad de irte al frente o de empatar el partido y mandarlo a tiempo extra. Esa sería, en teoría, la estrategia a seguir. Sin embargo, RJ Barrett se precipita en intenta un triple con la marca muy pegada, no estaba bien plantado, lo termina fallando, el rebote es para los Bucks y ahí prácticamente se terminó la historia. A pesar de ese gran intento por parte de los Knicks de venir de atrás y de mantenerse en el juego durante tanto tiempo, una decisión me parece mal tomada por parte de RJ Barrett termina costando el juego a los New York Knicks. Así es que, pues bueno, se perdió una vez más en el Madison Square Garden, en contra sí de un buen rival, un partido cerrado. La verdad es que en ese aspecto hay que decir que estos Knicks mostraron ser un equipo que le puede competir a equipos como tan grandes o tan complicados, tan poderosos como los Bucks. Hicieron cosas muy buenas, pero siempre queda como esa inquietud de que les hace falta ese pasito hacia adelante, ¿no? Para poder dar ese último golpe a equipos como este en momentos cuando prácticamente tienes el partido. O sea, perder contra los Bucks no parece algo tan malo, no parece algo que esté fuera de sí. Sin embargo, cuando los tienes tan cerca, tienes que lograr ganarles, tener la capacidad de dar la vuelta al marcador y quedarte con esas victorias. Eso es lo que hace que los equipos poco a poco vayan creciendo. Esto no sucedió, se termina perdiendo por errores, digamos, que han sido comunes a lo largo de la temporada. 1, la falta de defensa perimetral y 2, la mala selección de tiros en momentos clave.
ahí está. Simplemente en esos últimos 30 segundos podemos marcar lo que ha sido gran parte de la temporada de los New York Knicks en esos dos aspectos. Hay que mencionar también el hecho de que Mitchell Robinson tuvo una gran noche. Y quiero mencionarlo a partir les comentaba desde el partido de los Pistons que lo iba a hacer y lo voy a mencionar aquí justamente porque fue una extraordinaria noche la que tuvo Mitchell Robinson. Fue la mejor de las 4, a pesar de que en las 4 noches tuvo grandes encuentros y la verdad es que aportó bastante al equipo a pesar de las derrotas. En este partido en contra de los Bucks, él fue uno de los jugadores clave para que el equipo se pudiera mantener cerca y al final tuviera esa posibilidad de intentar ganar el partido. 20 rebotes por parte de Mitchell Robinson, la segunda mejor marca en su carrera. Lo más que ha conseguido han sido 21, se quedó a 1 de empatarlo. Además, fueron 11 rebotes ofensivos. Ahí sí, la mejor marca en toda su carrera. Y varios de esos rebotes ofensivos terminaron también en puntos. Entonces, la realidad es que sin la actuación de Mitchell Robinson en ese partido en contra de los Bucks, estos Knicks no hubieran podido estar tan cerca como lo estuvieron. Si es que una derrota, sí, hay cosas importantes que se pueden rescatar. El desempeño en general, prácticamente todo, durante todo el encuentro, fue bueno, se mantuvieron cerca, insisto, hace falta ese crecimiento, ese paso hacia adelante, esa inteligencia de saber leer los momentos para poder ganar este tipo de partidos. Y sin lugar a dudas, después de que Mitchell Robinson había estado sufriendo bastante, que no había tenido buenas actuaciones o había tenido actuaciones promedio después de que regresó de la lesión, esta semana, hay que decirlo, ha sido sin lugar a dudas la mejor semana de toda la temporada para Mitchell Robinson. Entonces, pues bueno, había esperanzas, insisto, no es nada raro decir que se perdió en contra de los Bucks. Sí es importante las formas, aquí las formas fueron, por decirlo como ya decía, de alguna manera durante todo el partido bueno. El desenlace terminó reflejando lo que ha sido la temporada, pero había cosas buenas que se podían rescatar y la verdad es que por lo menos quedaba una sensación un poco más dulce de lo que se vio en ese partido. Siempre pues, la tristeza de la derrota, pero insisto, había cosas buenas que se podían rescatar. Y el sábado venía otro partido y ese era en contra de los Mavericks, un equipo que no venía tan bien en realidad. De hecho, llegaba con 5 derrotas en sus últimos 6 partidos. Los Knicks llegaban con racha de 3 victorias de manera consecutiva en contra de esta escuadra de Dallas. Así es que parecía que los Knicks podían tener cierto empuje que pudiera llevarlos a ganar el partido. Como siempre, había que tener muchísimo cuidado de lo que pudiera hacer Luka Doncic, que venía promediando más de 33 puntos y casi 9 rebotes y también casi 9 asistencias. Entonces, no era nada raro, no era nada que no pudiéramos saber que el jugador al que se tenía que cuidar era sin lugar a dudas Luka Doncic. Pero había otros jugadores que también había que estar, de los cuales había que estar muy al pendiente, porque no iba a estar Christian Wood, su segundo mejor anotador. Entonces, 2 jugadores importantes, Spencer Dinwiddie y Tim Hardaway. Justamente de esto hablaba yo en el previo del partido que publiqué ese día por la mañana en nuestras redes sociales, como ya saben, en Facebook y también en Instagram como Reporta Knicks, ahí pueden encontrarlo. Y yo hablaba justamente de que había que tener cuidado con este par de jugadores. Y bueno, como ya se ha hecho costumbre, prácticamente los Knicks tuvieron un muy buen inicio de partido. El primer periodo lo terminan ganando por marcador de 20-32 o 12 puntos de ventaja. La verdad es que todo pintaba bastante bien. Pero en el segundo cuarto otra vez comenzaron a mostrarse las deficiencias del equipo. Permitieron que los Mavericks llegaran incluso a empatar el partido después de haber estado los Knicks arriba hasta por 15 puntos. Entonces ya venían esas dudas de qué iba a suceder, si los Knicks otra vez iban a poder recuperarse como lo habían hecho en algunos partidos o se iban a caer como también nos habían demostrado en otros. Y de ahí
la verdad es que se vino un verdadero colapso. Lo que sucedió fue lo peor que pudo haber ocurrido. Los Knicks, de entrada, terminaron perdiendo el tercer periodo por marcador de 41 puntos a 15. 41-15. Realmente algo lamentable. Verdaderamente lamentable lo que mostraron en ese periodo los Knicks. 9 triples permitidos. 5 de ellos fueron de Tim Hardaway Jr. Como lo había comentado justamente en el previo, ojo con Tim Hardaway Jr. Y ahí está, 5 triples solamente en el tercer periodo. Además, Luka Doncic terminó con 19 puntos y 4 asistencias también ese tercer cuarto. Mientras que del lado de los Knicks se perdieron 6 balones, apenas tuvieron un 26% de efectividad en tiros de campo y 30% de efectividad en tiros de 3. El marcador al final terminó 121-110. 21 puntos de diferencia, pero en realidad pudieron haber sido mucho más o quizá debieron haber sido mucho más. Insisto en este factor de los jugadores que pueden brillar cuando a lo mejor no esperas de ellos o tal vez, mejor dicho, no les das quizá el respeto necesario. ¿Por qué? Por lo que yo mencionaba de Tim Hardaway Jr., que terminó siendo un factor importante para la victoria de los Mavericks. Terminó con 28 puntos, 17 de ellos fueron en ese tercer periodo y más que nada lo menciono por esto. Sabemos que parar e incluso limitar a Luka Doncic es muy complicado, prácticamente imposible. Puedes detenerlo a lo mejor 1 o 2 cuartos, que sea o que tenga un arranque lento o que tenga algún bache, pero va a llegar un punto en el cual Luka Doncic va a comenzar a entrar en ritmo y va a encestar o va a abrir los espacios y va a entregar balones para sus compañeros. Pero no puedes permitir, si ya vas a dejar que Luka Doncic haga eso y ya sabes que va a ser un jugador, un factor importante al cual tienes que ponerle atención y sobre el cual quizá no tengas las armas para detener, pues entonces no permitas que ningún otro jugador pueda tener una gran actuación como la tuvo Tim Hardaway Jr. Ahí estuvo la clave, ese tercer periodo en el cual no son solo los 9 triples y los 5 en específico de Tim Hardaway, sino la forma. Muchos de estos triples y otras canastas vinieron producto de jugadas en las cuales no había defensa de los Knicks. Estaban libres para poder hacer el disparo de 3. Incluso en algunas jugadas terminaban llegando hasta abajo del aro y encestando sin que nadie siquiera se les acercara. Algo realmente vergonzoso. No tiene otro adjetivo que le podamos poner. Algo en verdad vergonzoso lo que se mostró en ese periodo por parte de los New York Knicks. Y estaban una vez más en casa. ¿Cuántas veces más va a suceder este tipo de situaciones? No es solo que se lo permitas al equipo que sea, sino también que se lo permitas en casa donde se supone que debes ser fuerte frente a tu gente, donde conoces la duela, donde conoces los aros. No puedes permitirte esto. Si es inaceptable en cualquier escenario, menos lo puedes hacer en tu casa. Realmente una actuación, una vez más, vergonzosa. Olvídense ya de que los Knicks iban 15 puntos arriba y perdieron la ventaja. Ok, puedes ir 15 puntos arriba, caes en un bache, se acercan, partido cerrado, en los últimos segundos lo terminas perdiendo. No es consuelo, por supuesto que no, pero dices, bueno, por lo menos me mantuve, intenté y me quedé cerca. Aquí literalmente ese tercer periodo acabó con cualquier aspiración.
No es posible, de verdad es que no es posible que esto siga sucediendo. Pero ahí está. Y por supuesto que esto generaba muchas más dudas de las que ya teníamos acerca de qué va a pasar con el equipo. Están en momento de hacer algún cambio. ¿Por dónde va a venir ese cambio? Muchas dudas. Otra vez. Pero ya voy a llegar a ese punto. Vamos a terminar con lo que sucedió esta semana, con el partido de ayer en contra de los Cavaliers. Un partido que se veía muy complicado. Igual lo mencionaba yo en la previa. Un partido que se veía muy complicado. Cleveland había ganado el primer duelo de la temporada 108-121. 4 victorias de manera consecutiva ante los de la Gran Manzana. Donovan Mitchell tuvo 38 puntos y 12 asistencias en ese encuentro. Kevin Love, que vino desde la banca, nos acribilló literalmente, 29 puntos y 8 rebotes. Fue una lluvia de triples. 8 de Spida, 8 de Kevin Love. Dean Wade agregó otros 6. Nada de defensa. No existió la defensa perimetral. Y en ese partido ni siquiera jugó Darius Garland, que ya estaba disponible precisamente para este duelo de ayer. Pero había cierta ventaja y justamente también lo comentaba en el previo. No iba a jugar, o en este caso no jugó Jarrett Allen, lo cual le daba una posibilidad a los Knicks de ganar la batalla en la pintura y también en los rebotes. Y al final sí terminó siendo un factor importante, porque los Knicks de alguna manera encontraron la forma de ganar el partido, y gran parte de eso se debió precisamente a la falta de un jugador tan dominante en la pintura como es Jarrett Allen. El partido de nueva cuenta con los Knicks muy bien, buen inicio, llegaron a estar arriba hasta por 18 puntos en la primera mitad, pero ¿qué sucedió? Una vez más, los errores. 13 veces entregaron el balón en la primera mitad. Se convirtió eso en 12 puntos. 2 de 16 en intentos de 3. Y así es que, a pesar de haber estado tan arriba, al medio tiempo los Knicks se fueron con una ventaja de solo 3 puntos. Y una vez más nos preguntábamos, ¿qué va a suceder? Después de lo que acabamos de ver un día antes en contra de los Mavericks. ¿Vamos a volver a tener una actuación así? ¿Nos van a volver a ganar de la misma manera? ¿No vamos a ser capaces de ganar este partido en casa con otra gran ventaja que tuvimos? Pero la realidad es que aquí sí hubo un ajuste, un cambio completamente. No sé qué haya pasado en el vestidor, no sé cuáles hayan sido las palabras de Tom Thibodeau o de los mismos jugadores entre sí, pero salieron a jugar con una energía distinta. Tal vez sintieron justamente la presión de lo que había sucedido un día antes y no quisieron volver a pasar por esa misma situación. Y tuvieron, sin lugar a dudas, la mejor segunda mitad de la temporada, defensivamente hablando. Los Knicks venían promediando 56 puntos en contra en las segundas mitades, en todo lo que va de la temporada, sin importar juegos como local o como visitante. Pero permitieron apenas 38. Una gran, de verdad, actuación defensiva. Donovan Mitchell tuvo 18 puntos en la segunda mitad, que parece ser una buena cantidad, y de hecho es una muy buena cantidad. Sin embargo, lo que hicieron bien los Knicks fue limitar al resto del equipo. Lo que yo les mencionaba. Ok, tienes un jugador al cual no puedes parar, evita que cualquier otro levante la mano y le haga segunda. El resto del equipo apenas 20 puntos. Entonces la realidad es que sí salieron con una intensidad diferente. Trataron de defender mejor, de estar más cerca, de que los tiros no fueran tan fáciles. También las pérdidas de balón fueron un factor a favor en este caso de los Knicks. Entonces al final se termina ganando un partido que al principio parecía complicado o poco probable. Y como les mencionaba, se aprovechó el factor de la ausencia de Jarrett Allen.
54 rebotes para los Knicks, 39 únicamente para los Cavaliers. 56 puntos en la pintura para los neoyorquinos en contra de solo 40 de los Cavaliers. Así es que muy bien aprovechado sin lugar a dudas ese aspecto. Se dieron cuenta que por ahí podía venir la victoria. Como lo mencionaba del partido anterior, otro partido realmente extraordinario de Mitchell Robinson. En las pinturas, ganando rebotes importantes, siendo factor, no siempre bloqueando algunos tiros, pero en muchas ocasiones simplemente incomodando lo necesario para que los tiros no fueran efectivos. Fueron 13 pérdidas de balón en esa segunda mitad para Cleveland. Y los limitaron a solo 32% de efectividad en tiros de campo. Y 21% en tiros de 3. Una segunda mitad extraordinaria contra un muy buen equipo ofensivo. Uno de los mejores equipos ofensivos, de hecho, de toda la liga. ¿Qué sucedió en el vestidor? No lo sé. No lo sé, pero lo que haya pasado, yo espero que no se quede en el partido de ayer. Y que pueda ser algo que los Knicks mantengan a lo largo de la temporada. Porque es la única manera en la que pueden ser un equipo competitivo. Tienen que dejar atrás todo lo que ha sucedido en la temporada y partir de lo que ocurrió justamente en esta segunda mitad. Sí, es un hecho, es una realidad. Hay factores que también ayudaron. Se marcaron demasiadas violas, por cierto, en este partido. Bastantes violaciones, más de... si no mal recuerdo, se rompió el récord de la temporada. Fueron 13 o más de 13 violaciones marcadas. Algo muy extraño y algunas medio dudosas, pero fue algo raro. Y también, y de hecho bromeaba también Julius Randle al final del partido cuando le preguntaron cuál fue la clave para que pudieran tener un partido tan sólido defensivamente. Y él bromeaba también diciendo que se marcaron muchas violaciones, ¿no? O sea, estas 13 que les estoy mencionando fueron entre los dos equipos. Pero sí es algo muy raro, muy muy raro. Entonces ese fue uno de los factores también. Y que no fueron efectivos en algunos tiros donde sí estaban libres, no les cayeron a los Cavaliers. Entonces son factores que también por supuesto juegan a favor o en tu contra en muchas ocasiones. El punto aquí, y que yo he venido mencionando a lo largo de todos los podcasts, es: hay que ser inteligente. Ese basketball IQ que le llaman allá, hay que tenerlo. Hay que saber leer el momento del juego. ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿En qué momento puedes arriesgar y en qué momento no debes arriesgar? Sentir ese momento del juego. Y eso es algo en lo cual los Knicks sin lugar a dudas tienen que trabajar. Pero por lo menos en esta segunda mitad lo hicieron bastante bien. Se terminan llevando la victoria. Insisto, una gran victoria. Una victoria que era importantísima. Y con eso llegaban a una marca de 2 ganados, 2 perdidos en esos 4 duelos de la semana. Ahora bien, hagamos un recuento entonces ya de lo que fue en general la semana para los Knicks. Porque después de la derrota en contra de los Mavericks, los Knicks entonces acumulaban 5 derrotas consecutivas en casa. Y habrían ganado apenas 1 de los últimos 8 encuentros en el Madison Square Garden. Insisto, ya lo mencionaba hace unos minutos. Puedes permitirte muchas cosas como visitante. Bueno, no es que te las puedas permitir, pero pueden ser un poco más comprensibles. Pero en casa, tu casa debe ser el lugar donde nadie te puede ganar. Y la realidad es que desde hace algunos años eso no ha sucedido. Los Knicks han tenido en realidad pésimas temporadas en casa. En verdad, pésimas. De hecho, la temporada pasada tuvieron 17 victorias en casa por 24 derrotas. Tuvieron un mejor récord como visitante, 20 ganados, 21 perdidos. Díganme si no es un factor importante. Si no es algo que hay que trabajar.
Además, hasta ese partido, los Knicks habían permitido 121 puntos en contra como locales en promedio. El peor registro de toda la NBA para un equipo local. El peor. Entonces, lo preguntaba yo en el podcast anterior. ¿Cuál es la identidad de este equipo? No eres bueno en casa. Te hacen falta jugadores que tengan la inteligencia para cerrar los partidos. Tienes buenos inicios y luego te caes. A veces peleas y a veces te vas literalmente hasta el precipicio. Entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es la identidad de este equipo? Después sí, lo que sucedió contra los Cavs nos deja un muy buen sabor de boca. Pero antes de pasar a eso de los Cavs, después de la derrota en contra de los Mavericks, Jalen Brunson, que de hecho era su primer duelo en contra de su ex equipo, mencionó algunos aspectos importantes. En conferencia de prensa dijo, los Mavericks quisieron más la victoria. Sin lugar a dudas. Me quedó claro en ese tercer periodo. No existió el equipo de los Knicks. No importaba quién estuviera en la duela. Ese partido simple y sencillamente no lo quisieron. Pero también Jalen Brunson decía que él creía que era algo que se podía solucionar. Además agregó que sabía que Tom Thibodeau iba a recibir mucha culpa de lo que había sucedido en ese partido. Y dijo, pero la culpa es nuestra, de los jugadores. Lo cual me parece extraordinario por parte de un líder. Sin lugar a dudas es lo que él tiene que decir. Pero luego esto ya lo he escuchado antes. No solo quiero que lo digas. ¿Qué va a suceder? ¿Qué vas a hacer a cambio? Tienes que demostrar muchas cosas adicionales. Tienes que mostrar la capacidad que tienes en la duela. Porque este tipo de declaraciones de lo que hicieron más, nos faltó esto, nos faltó... Lo hemos escuchado durante toda la temporada. Y siguen ocurriendo las mismas cosas. No es posible. De verdad, no es posible. Después, insisto, había que hacer ese paréntesis porque teníamos que definir o intentar definir cuál es la identidad de este equipo. Que hasta ese momento no había, la realidad es que hasta este momento, después también de la victoria en contra de los Cavaliers, no lo sabemos, pero era muy preocupante después de lo que sucedió de los Mavericks. Se le gana a los Cavaliers, insisto, con una gran segunda mitad, pero ¿van a poder mantener eso? ¿Van a ser capaces de mantener ese ritmo, ese nivel? No que vuelvan a dejar a un rival en 38 puntos y el porcentaje de tiros en contra sea muy bajo, sino la intensidad, las ganas de buscar el partido, de irlo a ganar, de pelear, de la inteligencia de llevar el partido a un buen final para ellos. Insisto, no siempre se puede ganar, pero las formas son importantes. Así como a veces se pierde, como en el caso del partido en contra de los Bucks, que se termina perdiendo, pero durante el desarrollo del partido se peleó. Pero los Knicks no son capaces de mantener ese ritmo durante todos los partidos, de ser un equipo que pelea. Eso no sucede, no ha sucedido. Después sí, gran victoria contra los Cavs. ¿Qué viene ahora? ¿Qué equipo vamos a ver después de esto? Porque ya hemos visto ocasiones en las que son capaces de poner todo el orgullo sobre la duela, ir a ganarle al Jazz, que no había perdido como local, ir a ganarle a los Nuggets, que no había perdido como local, y después tener actuaciones terribles como lo tuvieron en contra de los Warriors y de los Suns. Ya ni hablar de lo que ocurrió en contra de los Hawks en casa, en contra de los Nets como visitante. Porque, insisto, ha mostrado a lo largo de la temporada ciertos lapsos en diferentes partidos que si pudiéramos conjuntarlos estaríamos hablando de que es un equipo sólido, aspirante a playoffs, pero no lo son. Y cuando le preguntaban a Jalen Brunson posterior a la victoria en contra de los Cavaliers sobre lo importante que había sido esta misma y que había sido en casa, y le hacían hincapié en el hecho de que eran 5 derrotas de manera consecutiva en el Madison Square Garden, lo primero que él dijo fue: eso no puede volver a pasar.
En efecto, no puede volver a pasar. No pueden volver a caer en una racha tan terrible, y menos en casa. Y después dijo, seré honesto con ustedes. Necesitábamos una victoria. Todos la necesitábamos, Jalen. Todos necesitábamos que eso sucediera. Ahora, ¿qué va a pasar? Todavía hay una incertidumbre enorme porque no sabemos hacia dónde ir. ¿Somos un mal equipo? ¿Somos un pésimo equipo? ¿O somos un equipo competitivo? ¿Tenemos al entrenador ideal para guiarnos? Jalen Brunson dice que sí, que la culpa es de los jugadores. Entonces, ¿cuáles son los jugadores que no están al nivel de este equipo? Y hay que sacarlos, ¿no? Hay que sacarlos entonces. ¿Qué va a suceder? El tema de Tom Thibodeau es complicado. No sé qué vaya a suceder. Por lo menos hasta el momento no me ha dejado a mí la tranquilidad o la seguridad de que sea el entrenador ideal para este roster por las decisiones que ha tomado. Sin embargo, Ian Begley, insider de los Knicks para SNY, comentaba el otro día que es complicado que pueda salir Tom Thibodeau de la institución porque su relación con Leon Rose es muy buena. Leon Rose, que es el gerente general para los que no estén al tanto. Entonces, no es tan fácil que de pronto los Knicks vayan a decir Tom Thibodeau se va porque pues, no ha rendido. Mientras esté Leon Rose, él va a defender lo más posible que Tom Thibodeau se mantenga. Entonces esto nos deja únicamente con la posibilidad de que los cambios sean del lado de los jugadores. Ahora, ¿de qué jugadores te vas a deshacer? No vas a dejar ir a Jalen Brunson, por supuesto. Él se queda. ¿A quiénes mantienes? RJ Barrett no está teniendo una muy buena temporada. Tiene chispazos de pronto donde tiene muy buenos juegos y después se vuelve a caer. Le pagaste $120 millones. No lo vas a dejar ir. También tienes un compromiso económico grande con Julius Randle. Además de que Tom Thibodeau le gusta que Julius Randle esté en la duela. Entonces, ¿de quién te vas a deshacer que haga un cambio? Si tomas en cuenta que los demás jugadores son jugadores de rol. Y todos los equipos necesitan jugadores de rol. No va a ser un cambio, por ejemplo, significativo si cambias a Immanuel Quickley. Si cambias a Quentin Grimes. Al que quieran ustedes fuera de esos tres, que son Randle, Barrett y también Brunson, cualquiera de ellos, no importa lo que si los cambias, son simplemente jugadores de rol. ¿Vas a cambiar a Barrett después de lo que le acabas de pagar? Sería una locura. El más viable es Randle, pero es uno de los favoritos de Thibodeau. Es una situación muy complicada, de verdad muy complicada por la que está pasando los Knicks. Y si los resultados no empiezan a llegar, esto se va a hacer todavía más grande. Insisto, todo esto se calma un poco porque se tuvo un buen partido en contra de los Bucks y una extraordinaria segunda mitad que te dio la victoria en contra de los Cavaliers. Pero a pesar de todo eso, a pesar de esos dos encuentros, y también, de hecho, dentro de esos dos encuentros hubo momentos que te hacen pensar que los Knicks no están listos y que no tienen la capacidad. Entonces, ¿cuánto tiempo más van a tardar en hacer los cambios? Y la pregunta en realidad es, ¿qué cambios van a hacer? Porque a lo largo de las temporadas hemos visto que hacen cambios, pero al final no termina pasando absolutamente nada. Absolutamente nada. Hace un año, hace 2 años, hace 3 años decíamos, nos hace falta un movedor de balón. Ya está Jalen Brunson. Una extraordinaria contratación. Ha valido cada centavo a pesar de aquellos partidos en los que no ha sido capaz de cerrar los encuentros. Su desempeño general en la duela, en lo que va de la temporada, en 24 partidos de temporada regular con los Knicks, ha sido muy bueno. Ha valido cada centavo. Nos faltaba ese point guard, ¿no? Entonces, ¿en qué momento van a venir esos cambios que son necesarios? No lo sé, pero espero que sea pronto y espero que estos Knicks puedan darle un giro a la temporada y sean capaces, en realidad, de hacer los ajustes necesarios. Si ellos creen que es manteniendo a Tom Thibodeau y manteniendo a los jugadores, entonces necesitamos ver actuaciones como la segunda mitad
en contra de los Cavaliers. Que también hay que mencionarlo. No fue una muy buena segunda mitad ofensivamente para ellos hablando. Pero al final lo importante es que se termina ganando el partido y se peleó. Entonces necesitamos ver eso cada semana, cada partido, cada cuarto, porque eso sucede también. Que nos lo dan en un cuarto y en el segundo no, y luego en el tercero tampoco, y de pronto te metes en un bache del cual ya no puedes salir. Necesitamos consistencia positiva, obviamente, y esperemos verla a partir ya de lo que vimos en este encuentro en contra de los Mavericks, de los Cavaliers, perdón. Y bueno, con esto revisamos primero los partidos que vienen para esta semana. Son únicamente 3, pero 3 duelos que empiezan con uno muy complicado, y es que regresan los Hawks a casa en el Madison Square Garden. Este partido el miércoles, después de lo que ya vimos en el primer duelo, que todos queremos olvidar sin lugar a dudas. Esperemos que este sea una mucha mejor actuación. Y si van los Knicks a mejorar, y si van a mantener esa inercia después de lo que vimos ayer, este partido en contra de los Hawks es la clave. Aquí nos lo van a demostrar. Si son capaces ahora sí de competirles y de ganarles y de dominarlos si es posible. Este partido es muy importante. Más importante de lo que pudiera parecer. Por todas las implicaciones. Por el momento que viven los Knicks. Por lo que pasó en el partido anterior. Por lo que significa enfrentar a un jugador como Trae Young en el Madison Square Garden. Más que importante este partido. Y tan lo saben en la liga que ese partido va a ir en cadena nacional a través de ESPN. Entonces, veamos qué sucede. Después el viernes en contra de los Hornets, allá en Charlotte. Y se cierra el domingo en casa en contra de los Kings, que andan bien estos Kings, un equipo peligroso. Así que son 3 partidos complicados, en específico el primero. Y vamos a ver cómo le va a los neoyorquinos esta semana. Con esto entonces me despido. Y agradeciendo como siempre que me hayan hecho el favor de escuchar este podcast. Recordándoles que pueden seguir Reporte Knicks en Instagram y Facebook con toda la información al día de lo que sucede con la escuadra de la Gran Manzana. Y también, por supuesto, si quieren seguir la conversación, si tienen opiniones con respecto al análisis de este podcast o de cualquier otro o de cualquier posterior, sin lugar a dudas lo pueden hacer ahí en nuestras redes sociales. Una vez más, les agradezco que me hayan acompañado. Soy Oscar Pérez y esto fue entonces el podcast de Reporte Knicks. Nos escuchamos, o me podrán escuchar, mejor dicho, el próximo lunes. Hasta luego. Just dribbling, and when I jump, it looks like I'm swimming.